Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe Dominical, estamos comenzando nuestro programa de todos los domingos en que compartimos la palabra de Dios. La palabra de Dios que se nos presenta en forma pedagógica a la iglesia, que nos toma de la mano y nos hace reflexionar. Pasajes muy importantes. Estamos ya en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Y cuando hablamos del quinto domingo del tiempo de Pascua, quiere decir que nosotros tenemos que reflexionar ya muy profundamente y decir, bueno, estamos haciendo este camino y verdaderamente un camino que ya había sido de conversión y que nosotros nos hemos inundado de la luz del resucitado. Y es por eso que nosotros ahora presentamos y queremos vivir, porque nosotros ahora somos la luz. Nosotros ahora somos los resucitados. Nosotros somos ahora quienes ofrecemos lo mejor de nosotros mismos a nuestra comunidad, a nuestra familia. Oye, sana, ve entonces peñanderoga, pues lleva. Y bueno, miremos un poco, queridos hermanos, lo que nos dice hoy la palabra de Dios. La primera lectura, como siempre, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. El primer tiempo era el tiempo de Dios, Dios Padre. Todo el Antiguo Testamento, la acción de un Dios Padre que nos ama, misericordioso, crea, nos regala todo, nos da la tierra, en fin. Después tenemos el segundo tiempo, el tiempo del Dios Hijo, según Lucas, esta teología. Entonces, que se encarna, que viene, que se dona. Tanto Dios amó al mundo que nos envió a su Hijo. Y aquí está entonces la acción del Hijo. Nos cura, nos sana, está con nosotros, nos enseña, nos indica el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego llegamos a este tercer tiempo y estamos nosotros celebrando durante todo este tiempo de Pascua, es decir, hechos y acciones de los apóstoles. Amado vea, seguidores de Jesús, discípulos del Señor. Y entonces estamos detrás del Señor, caminamos detrás del Señor, nos esforzamos. Y entonces este tercer tiempo es la acción del Espíritu Santo. Y ahora nos llama a nosotros a poner el hombro, los brazos, las piernas, por decir así, para caminar, para trabajar, para llevar adelante, ayudar al hermano, porque Dios se tiene que manifestar en este tercer tiempo a través de la fuerza de su Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Esa es la gran teología entonces que se nos presenta pedagógicamente también en estos domingos. Escuchemos entonces la palabra de Dios, la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14, 21b, 27. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Qué lindo esto entonces, queridos hermanos, lo que estamos leyendo aquí, estamos entendiendo, ¿verdad? Desde la palabra de Dios. Entonces, decíamos Hechos de los Apóstoles. Fíjense que se nos presenta siempre a Pablo y Bernabé. Son los discípulos, son los que confían, son los que creen, se han adherido verdaderamente a la palabra del Señor, han creído porque ellos no estuvieron directamente con Jesús, pero viste que ya es el fruto de una predicación de los mismos apóstoles. Y entonces este relato nos presenta, así como hemos escuchado, a una iglesia siempre dinámica, en movimiento, de un Jesús a sus discípulos, de los discípulos de nuevo a otros discípulos, a otras personas que se van adhiriendo, que van asumiendo, que tienen entusiasmo
para seguir con este evangelio, esta buena noticia que Jesús trajo. Queridos hermanos, este ya es un primer mensaje para cada uno de nosotros. Ya en con programa Coa lleva, porque nos está diciendo que nosotros como comunidad, una iglesia dinámica, en movimiento, es una iglesia que no se puede quedar ni estancar. El mensaje de Dios es lo que vale. No es que vale solamente esa persona, porque es Pablo, porque es Bernabé. No es el país fulano, no es el obispo fulano, sino que es el mensaje de Cristo que se nos anuncia. Y ese anuncio que nos hacen llegar nuestros pastores, justamente tiene que ser ese anuncio de Cristo que nos entusiasma. Y entonces nos lanza, nos envía, nos hace vivir con entusiasmo. Entonces es una iglesia siempre en dinamismo, una iglesia que no se cansa, una iglesia que no es repetitiva, una iglesia que no es cíclica, sino que una iglesia que apunta siempre mucho más allá ante los nuevos desafíos del mundo. Y después otro elemento, no es simplemente construida entonces por un apóstol. Primero luego ya es comunidad porque ya se llama Inaguri, que está Pablo y Bernabé. Luego es una comunidad donde dice que ellos pasan, ¿verdad? Y ellos establecen presbíteros, es decir, ancianos, sacerdotes se dice OPA. Y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Establecen presbíteros. Es una iglesia dinámica, queridos hermanos. Aquí tenemos que ponernos las pilas y dar dinamismo a nuestras capillas, ser entusiastas y ser capaces también de compartir. Dar a los demás, ¿verdad? La posibilidad, no excluir, sino que incluir, sentirnos partícipes. Y por lo tanto, ya que construimos todos esta iglesia, todos tenemos responsabilidades. Pero entero betea que nani que la ñande ahí apella criticantes a ñande oilanda jk a cora ahí en teñamaña. Desde arriba nomás, desde lejos nomás. Porque tiene que haber una profunda confianza entre nosotros. ¿Pero por qué? Porque hay también una obediencia a Dios. Porque le escuchamos a Dios. Dios es comunidad y Dios nos invita entonces a nosotros, ¿verdad?, a vivir. Esto se tiene que expresar en la comunidad, tenemos que vivir la comunidad, tenemos que amarnos, respetarnos en la comunidad y juntos dar ese granito para que la comunidad crezca. Pero viste, común unidad, la unidad, pero desde el evangelio, desde esa noticia, ese evangelio de Cristo, ¿verdad?, que nos entusiasma a todos. Y entonces teniendo nuestro presbítero, nuestro acaguazú, entonces nosotros podemos seguir. Ese es nuestro pontífice, el que nos une, el que hace puente, ¿verdad? Ahora tenemos que saber que esta es la iglesia ideal. Sabemos que no siempre sucede entre nosotros, queridos hermanos, ¿verdad? Pero sin dudas, este es el ideal que tiene que marcar a nuestras comunidades. Esto es lo que tiene que marcarnos a cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros poco a poco tenemos que ir metiendo dentro de nuestro chip, dentro de nuestro pensamiento. Pidamos esta gracia al Señor. Ser verdaderamente dinámicos, entusiastas, hacer que otros también entren en nuestro grupo y así podamos anunciar todos juntos el Evangelio de Cristo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia.
Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos, como siempre, reflexionando la palabra de Dios hoy en este quinto domingo del tiempo pascual, queridos hermanos. Quinto domingo. Oye, llamana entonces Ñande Apuitebe, lleva Mateco Vagina. Si nosotros ya le tenemos a un Cristo resucitado en nuestras comunidades, o si nos faltan todavía muchos elementos, ¿verdad?, que tenemos que seguir creciendo. Yo hasta casi me arriesgo a decir, ciertamente, nos faltan aún elementos que seguimos creciendo, escuchando la palabra de Dios, entusiasmarnos. Esa primera lectura nos decía, tenemos que ser dinámicos, tenemos que formar nuestros grupos, tener nuestros presbíteros, decía de Ciña de Acanguazucuera, ¿verdad?, que sean puentes, no excluir a nadie, incluir a todos, que cada uno ponga su granito de arena. Y bueno, escuchemos ahora la segunda lectura, que como siempre durante este tiempo pascual, estamos siguiendo el libro del Apocalipsis, la revelación, cómo Dios se revela, cómo tiene que ser el hombre resucitado, cómo tiene que ser la persona que ha conocido verdaderamente a Jesús. Dice el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo ya 21. Pero para que te imagina, la ya lea este día, 21 del 1 al 5a. Nos dice, yo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la carpa de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas las lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Qué lindo, queridos hermanos. Hermosa esta lectura. Nos está haciendo una síntesis. Decíamos que estamos en el quinto domingo del tiempo pascual. Entonces nos presenta cómo tiene que ser. Nos vuelve a hablar de aquello que nosotros escuchamos. Lean allí Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Las famosas promesas que hace Dios a Abraham. ¿Qué es lo que le dice? Deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Estamos en el capítulo 21 del Apocalipsis. Imagínense, de una forma transversal. Ya sabéis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 73 libros hemos pasado y nos encontramos con un solo tema, el conquistar la tierra. ¿Y qué significa conquistar la tierra? Hana Abejina hoy nos da como una síntesis en este capítulo 21. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Queridos hermanos, quiere decir que nuestro camino pascual, que el tener al resucitado en nuestra vida, quiere decir que nosotros hoy tenemos que hacer aquí en la tierra, hacer en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en nuestras comunidades, en nuestras capillas. Se tiene que ver este cielo nuevo y esta tierra nueva. Allá de sana. Porque ya yo y porque hacemos las cosas nuevas. Nos preocupamos de las personas que necesitan verdaderamente. Porque dice, y esto es lindo, el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Entonces mi tu ya voy a llevar a Zapama. A mí que nada ya puestate hijina, ñande ya es aisha, ñandera sejina, ñande shin ojina. Estar llorando por la leche derramada, solemos decir nosotros, ¿verdad? No hay que llorar por lo pasado. Puedo o pude haber sido pecador. Pude haber caído porque todos somos limitados y ciertamente que lo somos y caemos en el pecado y somos débiles. Pero lo importante es ahora volver a levantarse desde Dios. Volver a levantarse verdaderamente para hacer bien las cosas. ¿Entienden, queridos hermanos? Y esto es lo lindo. Esto es lo que nosotros tenemos que entonces entenderlo desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Esto es lo que nosotros entonces tenemos que buscar. Porque dice, el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y ambos desaparecían a ese hombre viejo. Eso que nos tenía atados al pecado, a nuestra forma antigua de vivir. Porque vi un cielo nuevo y una tierra nueva en comparación con lo antiguo. Otro elemento aquí que nos utiliza y que durante la palabra de Dios, durante la Biblia, nosotros encontramos tantas veces,
la cuestión del mar. El mar significa el mal, es decir, el obstáculo, lo que no podemos pasar, no podemos atravesar el mar. Y sin embargo aquí dice, y el mar ya no existe más. Habacuc dice entonces que ya no existe más el mal. ¿Por qué? Porque vos entonces ahora podés pasar. Fíjense que en el capítulo 14 del Éxodo, cuando nos decía que el mar rojo se dividió en dos, justamente era una forma ya de adelantarte y decirte que el Señor hace maravillas y hace desaparecer y pone el camino seco para que puedas pasar y caminar. Pero aquí ya llegamos al otro extremo, ¿verdad? Porque aquí ya no existe luego más ni el mar, no existe Beima hoy, ya está todo seco. ¡Qué maravilla! Es una forma, es un lenguaje teológico profundo que la Biblia utiliza para decirnos que la presencia de Dios hace desaparecer el mal. Eso no nos puede dominar, nosotros tenemos que estar por encima, es la fuerza de Dios. Y después desde aquí nosotros vimos la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Ani que vendere Sarai, que ya hemos dicho en otras oportunidades, Jerusalén es la ciudad que Dios mismo había elegido para revelarse. Dios oye cual cata. Es por eso que Jesús muere en Jerusalén. Es como Dios se revela con su generosidad total, su entrega total, muerte en la cruz, hasta la última sangre. Dios se revela y se hace conocer. Nos está diciendo el Señor. Pero aquí nos habla mucho más todavía. Porque ahora esta ciudad santa, o sea, la nueva Jerusalén, la realizada y la planificada ya ahora con la resurrección de Cristo, de Dios, es lo máximo. Y te pone el ejemplo, es como esa novia preparada para recibir a su esposo, es lo máximo. Y oí entonces, y aquí viene la voz, esta es la carpa de Dios entre los hombres. Aquí te asegura y te dice, ¿cuál añan de yara o prometeba el PPN? Querido pueblo, querida gente, queridos hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la carpa, quiere decir, esta es la vida, esta es la comunidad, esta es tu casa, esta es tu familia. ¿Qué tal, Vigo? Ya estamos, Vigo, en este cielo nuevo, en esta tierra nueva que el Señor nos promete porque somos hombres resucitados. Dios habitará con ustedes, ustedes serán su pueblo y el mismo Dios será con ustedes, el Dios verdadero. Bueno, queridos hermanos, sigue la palabra de Dios. Hay tantas cosas hermosas para decir desde aquí, pero creo que hemos entendido bastante. Dios está con nosotros, Dios nos quiere y Dios construye sobre todo y con su presencia resucitada nos ha traído y nos regala cielo nuevo, tierra nueva, vida nueva, comunidad nueva, capilla nueva, iglesia nueva, familia nueva y renovada, corazón nuevo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción,
Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e, queridos hermanos, en este domingo. Ya estamos en el quinto del tiempo de Pascua. Por lo tanto, ya es agüeya, ya desde el comienzo se tiene que notar los cambios, y más aún con esa segunda lectura que nos entusiasmaba: cielos nuevos, tierra nueva, comunidad nueva, corazón nuevo,
esposos nuevos, hijos nuevos, todos renovados con la gracia de Dios. Paraguay nuevo, ya mina de Upepe, lleva ya ella mía, oye, ya con la Paraguay nuevo, ¿verdad? Con todos los que nos gobiernan, con todas las personas que están al frente, porque nos dejamos tocar por Dios, o seguimos siempre en la corrupción. No, hay que entonces tener aquí, dice la Jerusalén nueva, entonces tenemos que decir la Asunción nueva, la capital, o tenemos que decir el Paraguay nuevo, el país, la ciudad, todo, lo que ustedes quieran. Bueno, una aplicación directa entonces para nuestra vida. Ahora miremos esta tercera lectura, es decir, el Evangelio, cómo se nos presenta el día de hoy. San Juan, capítulo 13, del 31 al 33 y luego del 34 al 35. Queridos hermanos, fíjense, esta lectura es magnífica porque es la continuación de la famosa reunión que tiene Jesús con sus discípulos en la última cena. La primera parte nos había hablado que Jesús se levanta, se pone la toalla a la cintura, se quita el manto y se pone a lavar los pies. Y después le dice a Pedro, si yo no te lavo, entonces quiere decir que tú no tienes nada que ver conmigo, no tienes parte, no sos cristiano, dice, no sos seguidor mío, no sos discípulo. Bueno, pero ahora viene la continuación. Ahí nos daba la estrategia, cómo tenemos que ser cristianos, desde dónde nace nuestra cristianidad, ya eso lleva, el ser cristianos. Bueno, vamos a leer primero y después entonces reflexionamos sobre estos puntos. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también él lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Bueno, queridos hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? O sea, miremos un poco lo que la palabra de Dios, como continuación, decíamos, del servicio, viene, ¿verdad? En primer lugar, nos presenta un poco de nuevo a Judas. Después de que Judas salió, dice, de la última cena, justamente, Jesús comienza su discurso. Primer elemento, entonces, para poder escuchar el discurso de este amor, ámense, entréguense, sean generosos, tiene que salir de nosotros nuestro enemigo. Tiene que salir de nosotros aquello que nos hace mal. Tiene que salir de nosotros aquello que nos está poniendo el obstáculo. Amá, vea, Judas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro Judas. A mí que vimos en el Judas que estaba allá. Engañando a pensar en nuestro propio Judas. Nuestra forma como nosotros le estamos vendiendo a Jesús. Porque mirá que Jesús era muy amigo con Judas, era su discípulo, estaban juntos. El beso que se le daba a una persona era justamente el de una amistad profunda con la persona. Y Judas le besa a Jesús, solamente que después es un beso falso, porque a través de ese beso le estaba entregando a su mejor amigo. Imagínense, queridos hermanos, añadengo pecha ahí muchas veces, entonces pensar en nuestro Judas interior. Pero aquí dice, después de que Judas salió, ya no, ya peñan de Judas, peñan de corazón. Tiene que desaparecer el Judas. No podemos ser falsos, quiere decir. No podemos continuar en una doble vida, en un toamocoin, alleva. No podemos ser ese Didimo, así como Tomás habíamos visto en el segundo domingo del tiempo de Pascua, ¿verdad? No podemos ser toamocoin, tenemos que ser verdaderos y no falsos, ¿verdad? En esta situación. Ahí recién Jesús puede hacer su discurso, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y somos verdaderos y entramos dentro de nuestra propia vida. Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él, ¿viste? ¿Cuál será entonces esta glorificación? Cuando dejamos la falsedad es el momento entonces en que Dios glorifica al hombre. No podemos ser glorificados por Dios si nosotros seguimos en la misma. Si estamos con las dobles aguas, como decimos, de un lado y del otro. No puede ser al mismo tiempo de dos equipos, o uno o el otro. O sea, es una decisión total. No podemos. Y entonces por eso dice, es ahora cuando el Hijo del Hombre es glorificado y Dios lo está glorificando, porque ya no hay falsedad, sino que desde ahora hay una verdad. Y esa verdad nos viene desde la resurrección. Si Dios
ha sido glorificado en Él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Si Dios ha sido glorificado en Él, vais a ver, quiere decir, lo de Caná de Galilea, capítulo 2, ¿recuerdan? Al final de esa boda justamente dice que de esta manera Jesús ha sido glorificado. ¿Pero cómo? A través de estos milagros. Es decir, que este es el mayor milagro que nosotros pedimos al Señor y queremos del Señor. Es decir, que nosotros podamos con nuestra vida auténtica y no falsa, cuando Judas sale de nuestra vida, entonces nosotros podemos glorificar. Si Dios ha sido glorificado en Él, en nosotros, en Jesús, aquí está hablando, pero ahora es en nosotros, ¿verdad? También lo glorificará en sí mismo. Somos llamados entonces a la santidad. Somos llamados a esta plenitud de vida, queridos hermanos. Y lo hará muy pronto, lo hará muy pronto. ¿Qué significa lo hará muy pronto? Y bueno, tiene que haber un camino de verdadera conversión y tiene que haber un camino entonces rápido, no quedarnos entonces ahí en nuestro molde, ni que tú ya te de molde, y ya ponas, allá ese. Y después, justamente nos va diciendo lo más lindo, porque viene como continuación: hijitos míos, hijos míos, pidiendo por aquí. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Aquí nos está llamando a que nosotros tenemos que seguir ahora lo que aprendimos de Él. Así como yo les he amado, ámense también ustedes, entre ustedes mismos. Aquí está el secreto. Está entonces, Omoñandé como una introducción, pero para llegar al caracú, el servicio, lavar los pies, tú tienes parte conmigo, Judas salió de tu vida, ya no sos más falso, así como Dios ha glorificado a Jesús, porque este es el momento de la glorificación, ahora entonces viene la glorificación. ¿En qué consiste esa glorificación? ¿Y cómo se va a ver la glorificación en nuestra vida, en nuestras comunidades? Ámense los unos a los otros. Es aquí entonces, queridos hermanos, donde nosotros llegamos al caracú, al meollo de nuestra vida, ¿verdad? Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos. Si nosotros no nos amamos, si nosotros nos peleamos, si nosotros rapaz, si nosotros no incluimos a las personas, entonces no somos discípulos del Señor. Discúlpenme, pero no somos discípulos del Señor. Cuando nos dividimos, cuando no nos queremos, cuando nos tiramos leña uno contra el otro, no somos discípulos del Señor. El amor es entonces lo que a nosotros nos identifica. Que tengan el amor entonces unos a los otros, así, tengan ese amor unos por los otros. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, que el Señor verdaderamente nos dé esta gracia tan grande, que nos amemos los unos a los otros. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos.
Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Con relación al libro de Apocalipsis, ¿por qué estos relatos tienen un tinte de temor o de angustia? ¿Se le debe tener miedo o no? Y ahora seguimos con Ñande Yara Ñe'e, que responde, ¿verdad?, a las preguntas que ustedes envían, y esto es muy importante. Nosotros siempre insistimos y pedimos que ustedes hagan sus preguntas. Siempre hagan las preguntas sobre la Biblia principalmente, ¿verdad? Porque algunos hacen preguntas sobre cuestión de la historia de la iglesia o cuestión, no sé, sobre Constantino. Bueno, eso yo no les podré responder lastimosamente porque podemos llamar a otros sacerdotes que nos hagan un poco, en todo caso, historia de la iglesia, ¿verdad? O también patrística u otros elementos dentro del estudio teológico de la Biblia, de la palabra de Dios, pero desde otra visión, ¿verdad? Y que la iglesia nos presenta también como estudios.
Esta pregunta que hoy queremos responder, ¿por qué el libro del Apocalipsis se presenta así, con signos que algunas veces parece que dan miedo? ¿Cómo tenemos que interpretar? Bueno, es muy importante esta pregunta, me parece, para que entendamos qué es el libro del Apocalipsis. Estoy muy de acuerdo porque escuchando a las personas, muchas piensan y dicen, va, la película de Apocalipsis, ¿por qué eso que va a suceder así como está? Como que el cielo que está cayendo, como el dragón, como que aparecen tantas cosas que nos dan miedo, parece, ¿verdad? Todo es angustia, parece, y eso nos tiene que angustiar también a nosotros. Bueno, expliquemos un poquitito y veamos, siempre hay que contextualizar, porque mira que estamos a 2000 años de que se han escrito esos libros, pero tenemos que entrar dentro del contexto teológico y dentro del contexto histórico principalmente. La teología vendrá entonces elaborada sobre un contexto histórico, es decir, lo que el pueblo en ese momento estaba viviendo y lo que el pueblo en ese momento estaba sufriendo también, o estaba también viviendo con alegría, como un gran triunfo también. O sea, miremos todo el aspecto histórico de lo que significa la persona en sentido positivo como en negativo. Primero, luego, tenemos que ubicarnos, ¿verdad?, que este libro estamos entre el año 92 y el 100, entre ese tiempo estamos, que se escribe, después de Jesús, ciertamente, ¿verdad?, después de Cristo. O sea, pero tenemos que reconocer también que el movimiento apocalíptico es un movimiento que comienza más o menos en el año 200 antes de Cristo, y termina más o menos también como movimiento en el año 200 después de Cristo. Casi 400 años de un movimiento que se llama apocalíptico, y vamos a ir mirando. La palabra apocalipsis significa revelación, es decir, utilizan géneros literarios para interpretar la historia, para interpretar la acción de Dios en el mundo. Y esto es bastante difícil, ¿verdad? No es fácil. Incluso para los judíos, para el judaísmo, que han rechazado bastante todo lo que es el movimiento apocalíptico. Y ustedes recuerdan que si el cristianismo es rechazado después por los judíos, también una de las causas será por esta, porque el movimiento cristiano aparece dentro del movimiento apocalíptico. Y entonces, aquí ya hay una barrera, ¿verdad?, para el judaísmo. Algunas veces la gente pregunta, dice con tanta facilidad, bueno, los judíos han rechazado a los cristianos por esto, por aquello. No, lo tenemos que mirar un poco también cómo se interpreta, o qué ellos estaban interpretando, o qué género literario estaban utilizando los cristianos, y si los judíos verdaderamente estaban también dentro de ese movimiento o no. Es como que nosotros también rechazamos ciertas formas de pensar y ciertos géneros literarios, ¿verdad? Y entonces aquí se crea toda una problemática. Ubicamos de nuevo entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Ahora, en el Apocalipsis nosotros encontramos ya como fruto, que aparece mucho después como libro dentro del Nuevo Testamento, donde se le pone a Juan como el autor, ¿verdad? Juan, que está y que tiene una visión. La visión es una de las características, por ejemplo, ¿verdad?, del género literario apocalíptico. Alguien que ve algo y que comienza a describir. Es una revelación. Por eso, justamente, Apocalipsis significa revelación, esa visión. Y desde ahí entonces ya el judaísmo, de cierta manera, está rechazando, ¿verdad?, porque el judaísmo es bien concreto también, ¿verdad? O sea, todo lo que es ver fantasmas, ver aquí visiones, a pesar de que existen también, si dijimos en el 200 antes de Cristo, el libro de Daniel, por ejemplo, es un libro apocalíptico, desde ahí ya comienza, sobre todo del capítulo 12, si ustedes miran las visiones de Daniel, ¿verdad? Entonces, es una cosita que en 15 minutos no vamos a poder explicar todo, pero por lo menos ante esta pregunta que nos estaban diciendo, ¿cómo tenemos que entender el Apocalipsis? Si es angustia, si es verdaderamente una cosa que va a suceder así tal cual como está ahí, o si tenemos que entenderlo como un género literario. Ya vamos adelantando y decimos que tenemos que entender como un género literario. Es una forma de expresar. ¿Y por qué tanta angustia? Y también porque va a responder a una situación concreta. Nuestro Apocalipsis, por lo menos del Nuevo Testamento, nuestro digo porque existen muchos otros libros, incluso libros apócrifos que no están en la Biblia, pero que se escribían, revelaciones sobre Dios, ¿verdad?, libros religiosos, atención, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento dentro de este movimiento, en el cual ellos describen la situación y dicen, bueno, aquí, si Dios mismo no viene a actuar, nosotros no vamos a salir de esta situación.
Es como que yo diga, aquí en Paraguay, si es que, no sé, si Dios mismo no viene aquí a intervenir, nunca vamos a salir de la pobreza. Si Dios mismo, mira, estoy hablando de Dios mismo, no es alguien que le parezca a Dios o alguien que... No, aquí te está diciendo, si Dios mismo no viene, se encarna, viene aquí y hace ese trabajo, Dios mismo, y nos libera de toda esta gente que no nos deja crecer y que siempre seguimos en lo mismo, la pobreza, etcétera, etcétera, falta de educación, falta de salud. Naña hacemos, ay, peo, y mira cuántos años que dijimos después de la dictadura que íbamos a salir y que estamos peor, parece, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, ahí nace el movimiento apocalíptico. El movimiento apocalíptico mira y dice, parece que nosotros como tal, no podemos salir solos, ¿viste? Ahí pues está la angustia, eso que preguntaron aquí. ¿Por qué es un libro de angustia? Y porque te está describiendo la realidad que ellos están viviendo y se dan cuenta que solos no están pudiendo salir. Necesitamos la presencia y la intervención de Dios mismo dentro de nuestra historia. Aquí entonces vamos a ir entendiendo lo que les dije al comienzo, por qué el cristianismo nace en un movimiento apocalíptico. Recuerden que es Dios mismo que viene y se encarna en Jesús de Nazaret. Es Dios mismo, es Dios y hombre. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos liberamos verdaderamente? Y esta es nuestra fe. Y nosotros somos un movimiento que nacemos dentro del movimiento apocalíptico. Y ellos han descubierto en la persona de Jesús que es Dios mismo que se ha encarnado en la persona de Jesús. Y cambia este apocalipsis, ¿verdad?, del cristianismo, cambia esa visión que ellos tenían del mesianismo anterior, que era un Mesías que tiene que venir solamente en el aspecto histórico, con la espada como David, con el caballo, a vencer, a luchar, a ser simplemente un guerrillero que hace correr a los enemigos y ahora nosotros gobernamos y punto. En un sentido solamente humano, antropológico, simplemente de organización social. Sin embargo, el movimiento apocalíptico dice, no, aquí tiene que ser Dios mismo. Si no viene Dios, no sé si me estoy explicando bien, pero si queremos aplicar es como decir, ante esta situación, tantos años que estábamos con la cuestión de la educación, nunca salimos, seguimos lo mismo, cada vez peor, corrupción, cada vez peor, en la educación, cada vez peor, cada vez más ignorante, cada vez gente sin estudio, en cualquiera, en el aspecto social, los problemas con los indígenas, bueno. Y entonces llega un momento en el cual se desespera la gente. Por eso es angustia, esta pregunta que me hicieron. Por eso es angustia. ¿Será que no vamos a salir de esto? Si Dios no viene aquí a ayudarnos, entonces no vamos a poder salir. Bueno, y aquí entonces viene la reflexión cristiana, ¿verdad? Y aparece el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la situación concreta, verdad, que encontramos en el libro del Apocalipsis nuestro? Y también históricamente ellos estaban sufriendo la persecución. Por eso hay mucha angustia. Nerón, que persigue a los cristianos, no pueden vivir su religión, no pueden vivir abiertamente, son llevados al circo, son llevados al Coloseo, son matados allí, son comidos por los leones por el hecho de profesar su fe en Jesucristo, ¿entienden? Entonces hay mucha angustia, no hay entonces, en ningún momento hay esa paz y esa serenidad. Después recuerden que también el emperador era considerado Dios. Yo soy Dios, me tienen que rendir adoración, tienen que adorarme porque yo soy Dios. Entonces los cristianos decían, no, Dios es el único Dios, no puedo yo adorar al emperador. Entonces un porotito más, ¿verdad?, en contra del cristianismo. Estos que no quieren respetar, estos que no quieren adorar al emperador, etcétera, etcétera. O sea que hay mucha angustia, porque en cualquier momento podían ser tomados presos, llevados al Coloseo, a los circos, etcétera, ser devorados por las fieras, ser perseguidos. Este fue el problema, ¿verdad?, de la primera iglesia. Sobre todo estamos hablando desde Roma, pero si hablamos también desde Jerusalén, también son perseguidos. Hechos de los Apóstoles, si lo leemos, nosotros descubrimos que hay una persecución continua. El Sanedrín, que no quiere que se predique sobre Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que están sufriendo los cristianos en ese tiempo, recuerden también en el año 90 está el famoso concilio de Jamnia, que se llama, donde los judíos deciden y dicen, los cristianos no van a entrar más a las sinagogas, y desde este momento entonces los cristianos tienen, como dice incluso la palabra de Dios, aparece en el Nuevo Testamento, que dice que son echados de las sinagogas.
Entonces ellos tienen que asumir una nueva situación. Y claro que te viene una angustia. Ya no son considerados judíos. Desde ese momento son considerados y llamados cristianos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vivimos? Entonces, desde este aspecto se escribe el Apocalipsis, pero el Apocalipsis no es para meternos más leña al fuego en la angustia y en un sentido negativo. No, al contrario. El Apocalipsis lo que quiere es responderle al cristiano que está sufriendo que tiene que perseverar en su fe. Justamente cuando leímos esa primera lectura, nosotros en el día de hoy estábamos leyendo de un Apocalipsis que te hablaba de cielo nuevo, de tierra nueva. Después, en los días anteriores, Apocalipsis, siempre hemos hablado de aquellos que han pasado la tribulación, que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Viste que todo esto es esperanza, entonces no mirarlo como un sentido negativo, al contrario. El Apocalipsis tiene que ser mirado como un libro verdaderamente más bien de triunfo, de la fuerza que el autor sagrado le está queriendo transmitir a ese cristiano que sufre, que es perseguido, a ese cristiano que tiene muchas tribulaciones. Incluso utiliza esa palabra, tribulaciones, continuamente, ¿verdad? Y bueno, así entonces, estos símbolos, les voy a decir algunas cositas con respecto a los símbolos, ¿verdad? Que parecen que son angustiantes, pero sin embargo, estos símbolos que nos llevan después a tener confianza y esperanza en nosotros mismos, ¿verdad? Hacen referencia directamente a personas de la época que podían reconocerse muy bien. En ningún momento todos estos símbolos son oscuras predicciones sobre acontecimientos futuros. La gente que piensa que el Apocalipsis son para el futuro, que va a suceder, que esto o aquello. No, está hablando de la situación concreta, histórica, allí, del momento. Entonces, son personajes de la época, El famoso 666, que después dice, es el Papa, dicen los protestantes. ¿Qué es el Papa ni qué sé cuánto? El 666 se refería directamente a Nerón en ese momento histórico, concreto. Y bueno, entonces, todas estas cosas tenemos que entender, tenemos que estudiar, tenemos que comprender, ¿verdad? Pero, ¿qué hay para poder comprender? Con respecto a la angustia, porque ellos están viviendo situaciones de persecución. Pero con respecto al libro, el cómo se está escribiendo y qué es lo que nos está poniendo aquí a través de los símbolos, de los signos, es justamente para darnos a entender que es una situación histórica, pero que nos está apuntando hacia qué cosa, hacia la fuerza que nos da Dios para que podamos vencer esas tribulaciones. También los números tienen un sentido muy importante, siguiendo la costumbre, ¿verdad?, de la cabalística bíblica, ¿verdad?, de los números. Cada letra tiene un valor simbólico. Por ejemplo, el 666 puede representar, por ejemplo, el nombre del emperador Nerón, quien había perseguido a los cristianos antes del reinado de Diocleciano, en cuyo tiempo se escribió el Apocalipsis. Por otro lado, el número 6 ya de por sí representa en el ambiente judío a todo lo que significa la limitación, lo que es limitado, lo que es imperfecto, decimos nosotros, ¿verdad? Por tanto, el número 6 3 veces indica la imperfección extrema, ¿verdad? O sea, cuando llegamos al superlativo, podemos 666, totalmente limitado, ¿verdad? Y bueno, así entonces el autor del Apocalipsis fue un cristiano del siglo I, de nombre Juan, quien, bendecido con el carisma del profetismo, iluminó el oscuro camino de quienes eran perseguidos en tiempo del emperador. Se dan cuenta entonces que nos está hablando de una realidad bien concreta, queridos hermanos. Entonces nosotros no podemos pensar y no podemos decir aquí que esto es para el futuro, lo que va a suceder, lo que él ya vio porque es una visión. No, ese es simplemente un género literario para darle fuerza a ese cristiano que estaba desanimado y que le está diciendo, Dios verdaderamente es el que triunfa en tu vida. Y así concluimos entonces en el día de hoy, Ñande Yarañe Dominical. Les imparto la bendición y que tengan un buen domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.